Perfecto, muy bien, parece que estamos en orden. Muy buenas tardes, amigos, camaradas del gremio y gente también de todas las industrias. Muy buenas tardes, los cuales se están reuniendo en esta tarde. Reciban un abrazo y los mejores deseos. Son tiempos difíciles, todos lo sabemos, no hace falta hablar más de ese tema en esta tarde, sino vamos a estar hablando de algo que, bueno, a los que nos dedicamos a audio nos compete mucho, que es el ajuste de los BPL de los amplificadores, estos amplificadores que se han vuelto muy populares en el mercado y que de repente por ahí quedan quizá algunas dudas en cuanto a su configuración. Es un tema importante a considerar también, de tener correctamente el amplificador ajustado en torno a toda nuestra estructura de ganancia que viene desde la consola, por supuesto pasa por el procesador y termina con los altavoces. Esta tarde, les comento por adelantado, va a ser una charla un poco larga. Preparé material que pues incluye varios temas, no solamente en concreto de los BPL, sino toda una introducción previa para recordar algunos temas básicos. Vamos a ver ley de Ohm, potencia continua, potencia pico. Vamos a estar recordando todos esos temas que no los podemos evitar si es que queremos comprender de manera profunda cómo funcionan los amplificadores, y no solo eso, sino realmente poder aprovechar al máximo el mejor rendimiento de nuestro equipo. Parece que estamos todos en orden. Vamos a iniciar porque, insisto, es una presentación larga. La gente que tenga una libreta o un bolígrafo donde anotar, va a ser muy buena idea que los tengan aquí a la mano para poder anotar algunas fórmulas. Vamos a estar viendo algunos números. Está comprobado que podemos aprender hasta 30% más si anotamos algo tal cual a mano, porque lo estamos viendo y lo estamos pensando también. Entonces, es más fácil que se nos quede a la memoria. Ok, parece que... Creo que tengo que admitir manualmente, pero bueno. Vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Ahora quisiera saber si están viendo ya mi pantalla de la presentación. Yo espero que sí. Alguien déjeme saber por ahí con un mensaje. Parece que sí. A ver. Solo quisiera ver el mensaje. ¿Se está viendo todo? Perfecto. Todo en orden. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a apagar un momento mi cámara porque hay información importante que quisiera que no se perdiera. Muy bien. Buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar con este tema de cómo calcular o cómo configurar los BPL, pero no solamente los BPL de los amplificadores, sino toda la gama de herramientas que vienen disponibles en los amplificadores, pues que tienen este tipo de herramientas, este back panel, que ya lo vamos a ver en un ratito más, cómo configurar la ganancia, qué consideraciones tomar para aplicar el mode switch, también parte de los limitadores, y también ver a fondo la parte del bridge, que también es un tema importante. Tal parece que tengo que admitir manualmente a las personas que están llegando aquí en Zoom. Pero bueno, no importa. Si no pueden entrar de repente, también está por Facebook. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por lo que parecería obvio de repente, de recordar cuál es la definición básica de lo que hace un amplificador. Pero también antes de ello, vamos a dejar algo claro desde un principio. Lo cual es que si no tenemos nuestros amplificadores correctamente configurados en toda esta cadena de señal, es como si hubiéramos tirado nuestro dinero a la basura, porque realmente no estamos aprovechando la capacidad que nos pueda dar un amplificador, o peor aún, estamos quizá dañando ya sea el amplificador o los altavoces por tener algún ajuste incorrecto
en nuestra cadena de señal, concretamente en los amplificadores. Esto es parte de los temas que vamos a ver esta tarde. Como les comentaba, está dividida en dos etapas. La primera etapa va a estar para recordar todos estos conceptos como potencia continua, potencia pico, factor de cresta, algunas características de los altavoces que son importantes de tomar en cuenta cuando estamos quizá considerando adquirir altavoces o al momento de que vayamos a amplificar unos altavoces con determinado amplificador. Es importante conocer algunas de sus características también. Vamos a recordar, por supuesto, como les decía, la ley de Ohm y, bueno, todos esos conceptos que son sin duda importantes para comprender cómo funciona realmente un amplificador. La segunda etapa de esta presentación va a recaer ya concretamente en la configuración de los interruptores. Decidí dejarlo tal cual en Gain Bridge y Mode Switch porque pues es como normalmente lo vamos a ver en la serigrafía del equipo. Entonces pues vale la pena realmente mantener esta misma idea porque bueno, así nos los vamos a estar encontrando realmente a todo lo largo, ¿no? de los equipos que vayamos a configurar. Asimismo, vamos a ver también las conexiones en paralelo, en serie y en serie paralelo. Algunas personas ya tendrán vasta experiencia haciendo este tipo de conexiones, pero algunas otras que quizá no, pues seguramente les será de mucha utilidad. Y por último vamos a ver un caso práctico, un caso donde vamos a aplicar lo aprendido y vamos a configurar un sistema lineal con un subwoofer, en un caso hipotético, pero lo vamos a hacer para ver de qué manera se seguiría el flujo de trabajo. Comenzamos con lo que es un amplificador. No están viendo una imagen errónea o que haya aparecido ahí por equivocación. Esto como tal, por definición, es un amplificador. ¿Y por qué es un amplificador? Como tal, por definición, un amplificador es cualquier cosa que recibe ya sea una señal, en el caso de los amplificadores de audio, o alguna magnitud, la cual a su salida y después de procesar esta señal o esta magnitud, entregue una magnitud mayor. ¿Ok? Y en el caso, por ejemplo, de los elevadores, hacen justamente eso. Podemos tener, por ejemplo, un elevador donde a través de un pistón estamos aplicando una pequeña fuerza, pero obtenemos una gran capacidad de carga. Entonces, esto por definición también es un amplificador y vale la pena hacer la analogía, pues, para tener, digamos, una idea también más global de lo que hace desde lo básico un amplificador. Asimismo, como vamos a estar viendo las clases de amplificadores, pues las podemos comparar en un momento dado en la manera en que los amplificadores tratan la señal, es decir, la manera en que la amplifican. Vamos a tener diferentes clases de amplificadores. Es como, por ejemplo, los elevadores. Tenemos elevadores mecánicos, elevadores hidráulicos, elevadores neumáticos, y al final todos ellos solamente requieren una pequeña señal o una pequeña fuerza en la entrada para entregar una fuerza mayor o una capacidad de carga mayor a la salida. Entonces, de esa manera vamos a estar hablando esta tarde y vamos a entrar de una vez en concreto con lo que es el amplificador. Ya tal cual en el área que nos compete, que es el audio, los amplificadores pues reciben una señal balanceada. Es importante que, ya lo vamos a ver en un momento más, por qué debería ser balanceada en todos los casos. Y esta señal la amplifican y entregan una misma señal, pero con diferente magnitud, con diferente amplitud, donde podemos saber que un amplificador ha hecho de manera correcta su trabajo es cuando esta señal realmente no se ha visto distorsionada en lo absoluto. Esto realmente en la práctica es muy complicado de que suceda, pero pues vamos, al final lo que se trata es obtener solamente esa misma señal, que el amplificador realmente no, por decir un término coloquial, no coloree esa señal o no agregue o quite frecuencias al contenido de nuestra señal. Asimismo, dependiendo de la marca, por supuesto, del fabricante, vamos a tener, pues, diferentes características, unos más que otros, quizá tengan, pero seguramente en todos ellos vamos a encontrar cosas como la ganancia de voltaje, determinada como, puede venir especificada como ganancia en decibeles, factor de multiplicación, sensibilidad en voltaje,
la impedancia admisible. Y vamos a ver aquí también por qué es importante tener este parámetro muy claro cuando vamos a hacer un ajuste o ver tal cual el circuito de componentes que vamos a estar utilizando en estos amplificadores. Protecciones, algunas más, algunas otras menos quizá por temperatura, cargas abiertas, cortocircuitos, los modos de operación, que ya seguramente mucha gente tiene idea de cómo operarlos, el estéreo, el paralelo, el modo bridge. Vamos a hacer un hincapié importante en el modo bridge. Los conectores de salida parecería que es algo sin importancia, pero no me dejarán mentir que a algunas personas que no están familiarizadas con los amplificadores que son para instalaciones fijas, quizá les saque un poco de onda ahí cuando vean, por ejemplo, amplificadores que tienen conexiones en Euroblock y no en los clásicos de Spicon o de banana, ¿no? Como comúnmente se denominaban. Puede ser una característica que diferencia un amplificador de otro. Definitivamente el voltaje de operación, si es a 110, 220, cuánto consume a 110, cuánto consume a 220. Y bueno, recientemente ya encontramos amplificadores que nos entregan cosas agregadas como procesamiento de señal digital. Y pues inherentemente la potencia instantánea y potencia promedio vamos a estar comentando también a través de ello. Bueno, ojalá todo marche bien hasta aquí. Déjenme ver si todo va bien parece que sí. Vamos avanzando bien. Perfecto. Como les comentaba, dependiendo de cómo el amplificador trate la señal, es decir, cómo la amplifique, valga la redundancia, recaerá en una clasificación de amplificadores. Solo por mencionar este tema, no vamos a ahondar tanto en ello para ganar tiempo para lo demás, pero sabrán muchos ya por ahí que existen diferentes clases de amplificadores como la clase A, clase B, clase C, H, T o la clase TD recientemente. Bueno, no, ya inclusive de algunos años ya. Aquí hay algunas imágenes con algunos ejemplos, como los Dynacore, los amplificadores de RAM audio con la clase H, que junta los mundos de la clase AB y la clase D, la clase I de Crown, clase D de Backstage, la clase T de la Gruppen, y por decir quizá la mayoría de amplificadores para sistemas lineales, pues seguramente recaerán en la clase D. Entonces, la clase, solamente por dar un ejemplo muy rápido, la clase A utiliza un solo transistor que se encarga de tratar por sí solo la señal completa, la forma de onda completa, y esto tiene primero la ventaja de que ofrece muy baja distorsión. Sin embargo, son muy utilizados en el mundo del hi-fi. Tienen, creo yo, la mejor calidad o entregan la mejor calidad de sonido a la salida. Sin embargo, tienen la desventaja de que consumen demasiada corriente y que su eficiencia tal cual se ve muy afectada por eso, porque la mayoría de la energía que consumen pues se ve no traducida en sonido, sino en calor. Así como la clase A, la clase B ahora pues ya utilizaba dos transistores, cada uno de los cuales se encargaba uno de la mitad de la forma de onda, mientras el otro de la otra mitad, y con esto lograban mejorar la eficiencia. Sin embargo, pues tenían ahí un problema ya al momento de reconstruir la onda y producían distorsión por algo que se llama distorsión por cruce. Los clase D, que son los que mayormente utilizamos hoy en día, pues han subido la eficiencia de los amplificadores por arriba del 90% y ya podemos encontrar potencias por arriba de los 1000 watts. ¿Ok? Vamos a entrar de lleno. Primero vamos a comprender de qué manera trabajan los amplificadores y para esto quise llevarlos a una analogía al mundo automotriz. ¿De qué se trata esto? Bueno, tenemos dos automóviles, es un caso hipotético, tenemos dos automóviles, en el cual en la parte de arriba tenemos un automóvil de un modelo reciente, digamos, con suficiente potencia, de la cual podemos echar mano en un momento dado, y un amplificador, y un automóvil de quizá de menor potencia o de años anteriores. ¿Cómo se puede comparar un amplificador con otro? Bueno, o en este caso un automóvil con otro. A veces solemos caer en el error de decir, bueno, es que este amplificador pues amplifica de la misma manera que este, ¿no? Al final son lo mismo. Bueno, por fuera en un momento dado podrían parecer. Si lo trasladamos a esta analogía que les comentaba del mundo del automóvil, bueno, si pusiéramos a correr dos automóviles a 80 kilómetros por hora, seguramente los dos podrían mantener esa velocidad constante
y sin ningún tipo de problema. ¿Cuándo viene el problema? ¿Cuándo se da la diferencia entre uno y otro? Cuando necesitamos la potencia extra. Cuando, por ejemplo, si fuera un automóvil, necesitamos, por ejemplo, hacer un rebase a una velocidad mayor. Seguramente solo uno de ellos será capaz de hacer un rebase con mucha mayor velocidad. Por eso es mejor tener pues, potencia de sobra o de reserva para poder echar mano cuando sea necesario. ¿Cómo se traslada esto al mundo del audio? Imaginemos que tenemos esta forma de onda. Es cierto, un amplificador pequeño relativamente y otro más grande, ambos podrían manejar esta onda sin mayor complicación. Se mantiene la onda por un tiempo, digamos, constante y estable, pero ¿cuándo viene el problema? Cuando aparecen estas transientes. Estos picos de señal, la gente que mezcla seguramente los tendrá muy presentes, que pueden deberse a innumerables situaciones, por ejemplo, el remate de una batería, la sección de metales, por ejemplo, o cualquier cosa que produzca un pico en la señal. Ahí es donde necesitamos tener la potencia suficiente para poder amplificar esas señales que requieren esa capacidad de potencia de los amplificadores. ¿Qué pasaría si no fuera así? Bueno, si tuviéramos un límite por debajo de esas transientes, entonces aquí podemos ver que sobre la línea punteada empiezan a sobresalir alguna parte de esa señal, lo cual nos está indicando que se empieza a recortar y eso ya no se va a aparecer cuando llegue a los altavoces como tal. Entonces, tener un amplificador limitado nos va a provocar que empecemos a recortar los picos de esa señal. ¿Y cuál es el problema con que suceda esto, ¿no? Bueno, aquí regresamos a la analogía, hacer una breve comparativa, teniendo potencia de sobra, teniendo un automóvil con potencia de sobra también, pues esto nos daría cabida a que los picos de señal pues no se vean afectados y al final, si esta fuera la forma de onda, es la forma más fácil, digamos, o más simple de representarla, nuestra forma de onda pues sigue un camino sin mayor problema o recorte. No así en la parte de abajo, donde se ve que al tener un amplificador, digamos, de potencia limitada, pues estos picos empiezan a recortar y si lo viéramos en un analizador también, pues la forma de onda debería seguir este camino, pero vamos viendo que empiezan a haber algunos recortes en la señal. ¿Qué significan estos recortes? Bueno, no son otra cosa más que distorsión. ¿Y por qué debemos de tener tanto cuidado con la distorsión? ¿Cuándo ocurre la distorsión? Bueno, aquí la imagen también nos está diciendo cuando el amplificador llega a clip. Por la mayoría de nosotros es bien sabido que debemos evitar a toda costa llegar al clip del amplificador. Eso es más que entendido por todo el mundo. Pero, ¿por qué? ¿Qué sucede cuando se empieza a recortar la onda? Bueno, llegan unos amigos no invitados a la fiesta, pero que sin embargo aparecen y están allí y hay que mantenerlos ausentes en la mayor medida posible. Aquí hay un ejemplo rápido, donde tenemos una onda senoidal, por ejemplo, donde no está haciendo en absoluto o no está llegando al clip del amplificador. Podemos verla fundamental, la forma de onda sin mayor afectación. Empezamos a recortar ligeramente nuestra onda y empiezan a aparecer estos piquitos. ¿Ya vieron? Esos son armónicos. Son señales que se suman a la señal original o a la señal fundamental, pero que no pertenecen tal cual a lo que estamos nosotros tratando de amplificar. Eso, aparte de que va a causar definitivamente distorsión, está produciendo otro fenómeno que es la reducción del factor de cresta. Al reducir ya lo vamos a comentar más a fondo en un momento más, pero al reducir el factor de cresta, nuestra potencia RMS empieza a subir y eso se va a traducir que a la bocina le esté llegando mayor voltaje y eso termine por mayor calentamiento de la bocina. Y justamente vamos a analizar lo siguiente. Bueno, aquí es un pequeño experimento que hice en alguna ocasión, donde tenía básicamente, para los que no estén familiarizados mucho con esta conexión, esta es una computadora que estaba conectada a mi interfase, corriendo con el programa de Smart, con el cual estaba enviando una señal a este amplificador, una señal de entrada,
al amplificador. Ok, dejo esto visible. Asimismo, la salida del amplificador la estaba regresando, primero pasando por un atenuador como de 40 decibeles y regresando a un canal de la interfase para medir, bueno, entre otras cosas, pues la distorsión también de este amplificador. Y asimismo, en paralelo, estaba conectado un osciloscopio donde podía ver la forma de onda que estaba enviando a ese amplificador. Quiero que mantengan sus ojos en esta parte de la pantalla. Vean, lo que voy a hacer ahora es enviar más señal al amplificador. Voy a abrir más el potenciómetro, la ganancia de entrada del amplificador, y vean lo que va a suceder en la pantalla. Ahora, el amplificador, si lo notan, está recibiendo más señal. Ya estamos llegando al clip. Paulatinamente estamos llegando más al clip. Y vean que ahora han aparecido estos invitados no gratos o no deseables, pero que ahí están y que inevitablemente se presentan cuando pues no tenemos, digamos, conciencia de cómo evitarlos, ¿no? La forma de onda quizá por el zoom del osciloscopio no se veía tan recortada, pero lo que es evidente es que la distorsión o estos armónicos ya aparecían sumándose a la señal fundamental, ¿ok? Ok, ¿por qué es importante? Esto definitivamente en ProAudio se debe de evitar a toda costa. Claro, no siempre son malos. Hay ocasiones que deliberadamente se buscan, pero son aplicaciones artísticas más bien. La gente que mezcla seguramente buscará algún efecto para una distorsión de guitarra. Bueno, los guitarristas buscarán un efecto de distorsión más adecuado para sus guitarras o en alguna otra aplicación artística. Pero lo que es tal cual en sistemas de sonido son altamente indeseables. ¿Por qué son importantes tener conocimiento de estos amigos, esta distorsión? Porque son partícipes de algo a lo que se le conoce como compresión por potencia. Y este es un círculo al que yo he llamado el ciclo de la compresión por potencia. Vamos a analizar de qué se trata esto. Bueno, tenemos, digamos, una cadena de señal de manera muy global. Tenemos nuestro ingeniero de audio que va a mezclar un show, el fader de la consola, que posteriormente va a enviar señal a nuestro amplificador, y también tenemos, bueno, ya en concreto un altavoz que va a recibir esa señal, y pues podríamos estar también midiendo la presión sonora que ejerza o que produzca este altavoz. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a subir el fader y vamos a enviar señal progresivamente al amplificador, ¿ok? Entonces, subimos el fader, tenemos una señal, digamos, o un nivel nominal en el amplificador. Nuestro componente empieza a ganar progresivamente temperatura. Estamos produciendo un nivel de presión sonora, digamos, adecuado, y está nuestro ingeniero de audio mezclando bastante bien. Nuestra forma de onda está sin mayor complicación. No se nos está, digamos, saliendo de las manos nada. ¿Qué pasa después de un periodo de tiempo? Y un cierto periodo de tiempo que va a depender de digamos, el diseño de la bocina como tal, en la capacidad para disipar el calor que tenga este componente. Lo que quiero decirles es que después de un tiempo, la temperatura de la bobina va a empezar a subir, y que esta temperatura va a depender de cuánto suba o no, dependiendo del diseño de la bocina. Vamos a ingresar más señal. Subimos nuestro fader. Ingresamos más señal. Nos estamos ya acercando al clip. La temperatura de la bocina ya también aumentó. No sé si se dieron cuenta, pero el nivel de presión ha bajado un poco. Bueno, es una representación, insisto, pero lo que quiero decirles es que conforme va subiendo la temperatura en la bobina, la resistencia aumenta, y esto provoca que pues la presión sonora por la bocina, pues también, producida por la bocina, también disminuya. Vamos a ir un paso más adelante rápidamente. Ahora hemos subido nuestro fader, estamos ya llegando al clip tal cual de nuestro amplificador. Tenemos la temperatura de nuestra bocina por las nubes, y esto nos produce, es un caso raro, pero entre más subamos, menor presión sonora obtenemos a la salida. Tenemos ya una serie de armónicos ahí que ya han descompuesto nuestra señal, y esto es totalmente un caos. Esto es tal cual el fenómeno o el ciclo de la compresión por potencia, y lo vamos a representar en las siguientes dos gráficas. Estas dos gráficas muestran lo que sucede con la bobina o con la bocina como tal.
La primera de ellas muestra la relación que existe de resistencia versus temperatura y nos muestra cómo puede iniciar el valor de la resistencia de la bobina. Seguimos hablando de resistencia, ahorita vamos a pasar al tema de la impedancia, pero en este momento estamos viendo resistencia versus temperatura, cómo inicia por ahí de 6.5, lo que normalmente medimos con un multímetro, perdón, pero conforme va ganando temperatura la bobina de este componente, pues también la resistencia va aumentando. ¿Por qué nos deben importar esto? Bueno, ahora pasando a la siguiente gráfica, esto nos muestra una gráfica, ahora sí, una curva de impedancia. La impedancia realmente es una resistencia compleja que depende de la frecuencia, y esto nos muestra a grandes rasgos cómo la impedancia de este componente también ha aumentado a través de un tiempo. Aquí, por ejemplo, se hicieron 3 pruebas, si no mal recuerdo, estas mediciones pertenecen a la bocina del MSU28 de la marca Melo, donde se puede apreciar 3 curvas. La primera de ellas pertenece a la bocina con una pequeña cantidad de potencia ingresada, la segunda con mayor potencia, y la roja pues ya corresponde a una señal o una prueba con mayor potencia a ese componente. Vemos cómo la curva roja ha sufrido un aumento en su valor en toda esta parte, y cómo la frecuencia de resonancia, que es un tema importante al momento de diseñar un gabinete, se ha deteriorado también. Sin embargo, digo, a grandes rasgos, es un componente bastante bueno. Para tener una referencia, si la forma de disipación de esta bocina fuera, digamos, malo, esta frecuencia de resonancia se movería hacia arriba o hacia abajo. Eso causaría más bien que la sintonía con el gabinete o con la caja, pues se viera afectado por este motivo. Afortunadamente ese es un componente bastante bueno que tiene, si no mal recuerdo, tiene unas perforaciones en la parte trasera del imán que permite el flujo de aire directo a la bobina, y bueno, la verdad que esta curva está bastante bien. Sin embargo, otras bocinas de diseño quizá no tan bueno, pues podría tener un aumento más severo en la impedancia y un movimiento en la frecuencia de resonancia. Bueno, vamos a seguir avanzando. La ley de Ohm, sin lugar a dudas, no podemos pasarla por alto. Es imprescindible este tema si queremos estar hablando de potencias en amplificadores, y su correcto entendimiento, sin lugar a dudas, es importante. La ley de Ohm no es otra cosa más que el flujo de corriente que circula a través de un circuito cerrado y que es representada por medio de esta fórmula, donde nos dice que la intensidad de corriente, que es representada por la letra A y medida en amperes, que tal cual los amperes es la cantidad de electrones que pasan a través de un determinado tiempo, a través de una sección de un material. Bueno, la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. El voltaje lo representamos con la letra V, y es la fuerza que llevan estos electrones a través de ese circuito eléctrico, mientras que la resistencia pues es la oposición que diferentes materiales van a presentar al flujo de la corriente o de estos electrones. ¿Qué quiero decir cuando es directamente proporcional la intensidad, o son directamente proporcionales la intensidad y el voltaje? Bueno, quiere decir que si el voltaje aumenta, nuestro flujo de corriente también aumentará. Si el voltaje disminuye, nuestro flujo de corriente también va a disminuir. No es, si la intensidad, por el contrario, si la intensidad o la resistencia, perdón, sube, nuestra intensidad va a sufrir también una disminución, mientras que si la resistencia disminuye, la intensidad va a aumentar. ¿Ok? De esta fórmula también pueden derivar otras o despejarse otras, donde tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, mientras que la resistencia como tal es igual al voltaje sobre intensidad. Son muy importantes tener en cuenta estas fórmulas, porque más adelante, principalmente la de potencia eléctrica, que ya la vamos a ver, la vamos a ocupar. Aquí hay un diagrama donde estamos representando de manera muy, muy básica un circuito eléctrico a través de un amplificador, que es nuestra fuente que genera determinado flujo de voltaje, bueno, voltaje.
a través del cual hay un flujo de corriente siempre y cuando tenga una carga conectada. Esta figura de aquí representa un altavoz y si se dan cuenta, aquí tiene la letra Z y no la R como tal. Tiene la letra Z porque esto ya representa impedancia. La impedancia como tal, digamos que es una resistencia compleja. Es igual a la resistencia más la reactancia. Una bocina tiene componentes capacitivos e inductivos y bueno, la impedancia como tal, pues depende de la frecuencia. Por eso es que veíamos hace ratito esta curva. Esta es una curva como tal de impedancia que vemos que tiene un valor distinto por frecuencia. Entonces, mantengan eso en mente porque cuando estemos calculando ya los BPLs, vamos a estar hablando de impedancia y no de resistencia. Sin embargo, para entender la parte de potencia eléctrica, ahora vamos con el concepto de potencia eléctrica, que es tal cual la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento, por una bocina quizá, en cierto tiempo determinado, donde nos dice que el voltaje y la corriente pues son directamente proporcionales a la potencia. El flujo de corriente a través de una bocina como tal son los que producen la potencia, ¿vale? Pero vamos a despejar esta fórmula un poquito más, porque trabajar con intensidad de repente no nos es tan práctico para nosotros o de medir, por ejemplo, ya tal cual en una instalación o en algún show o previo al show. Vamos a despejar nuestra parte aquí o la intensidad por esta fórmula de acá. Nos queda que potencia sería igual a voltaje por voltaje sobre resistencia. Si seguimos avanzando en nuestra fórmula, vamos a obtener que la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Seguimos hablando de resistencia, pero vamos a hablar más adelante de impedancia. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando en esta fórmula para quedarnos solamente con el voltaje. Entonces tenemos que voltaje al cuadrado, por lo tanto, es igual a la potencia por la resistencia. Y avanzando un poquito más, tenemos que el voltaje es igual a la raíz cuadrada del producto de la potencia por la resistencia. Atención aquí, atención con esta fórmula, porque esta va a ser parte de lo que vamos a utilizar más al ratito en los BPL y es parte también de la justificación por la cual se utiliza esta fórmula. Quisiera saber si todo va en orden. Creo que sí. Si no, alguien déjeme saber. Ahora puedo leer los mensajes por Facebook. Muy bien. Las preguntas las vamos a estar respondiendo al final. Olvidaba comentarles esa parte para poder ganar tiempo a lo largo de esta presentación. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Parece que todo va en orden todavía. Muy bien. Llegamos a la parte de potencia pico y potencia instantánea, o potencia máxima, que de repente también se suele llamar, y tenemos que es la que se genera, o la que genera un amplificador en un periodo de tiempo muy, muy corto antes de sufrir daño. Si esta potencia se mantuviera por un tiempo más largo, pues seguramente el amplificador no estaría capacitado para soportar, generar esa cantidad de corriente y seguramente incluiríamos en un daño para el equipo, no solo para el amplificador, seguramente también para los altavoces. Y aquí viene algo importante y quiero que mantengan la atención aquí. Está calculada con base en el voltaje pico o de máxima amplitud de una señal. ¿Cuál es ese voltaje pico de máxima amplitud? Bueno, aquí ya estamos viendo la representación gráfica de la función seno, es una onda senoidal, donde vemos que el máximo pico de esta señal, pues es este punto de aquí que representa este valor y con base en este valor, sea el número que fuera, en este momento está representado por el número 1, pero puede ser cualquier valor de voltaje que nosotros querramos. Y con base en eso se calcula la potencia pico de una señal o potencia instantánea y es a través de esta fórmula. ¿Recuerdan esta fórmula? La acabamos de ver, donde nos dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Bueno, tenemos aquí que la potencia pico va a ser igual al voltaje pico al cuadrado sobre la resistencia. Tenemos un pequeño ejemplo aquí muy rápido de si quisiéramos calcular la potencia pico
de un voltaje de 10 volts en una carga de 8 ohms, pues tendríamos que es una potencia pico de 12.5 watts, ¿vale? Seguimos con la potencia continua o promedio. Los observadores ya habrán dado cuenta de que, se habrán dado cuenta que tenemos una línea punteada naranja, la cual nos está indicando el valor eficaz o valor RMS de esta señal, con el cual vamos a calcular ahora la potencia continua o la potencia promedio o erróneamente llamada potencia RMS que genera un amplificador. Esta potencia o este valor está referenciado al valor del voltaje RMS, ¿vale? Pero ¿cómo obtenemos este voltaje RMS? Bueno, primero tenemos que obtener este valor de la siguiente fórmula. El voltaje RMS va a ser igual al voltaje pico, a este valor, dividido entre la raíz de 2. La raíz de 2 es alrededor de 1.4142, donde en este ejemplo, si dividiéramos, por ejemplo, 10 entre 1.41, obtendríamos un voltaje RMS de 7.07 volts. ¿Ok? A propósito, le puse 10, no le puse 1, solamente para tener valores un poquito más altos de voltaje y de potencia para este ejemplo. Continuamos ahora calculando ya la potencia continua de esta señal. Y tenemos que, nuevamente, la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado. Simplemente en este caso es voltaje RMS al cuadrado sobre la carga. En este caso podría ser 7 volts al cuadrado entre 8. Daría una potencia más o menos continua o promedio de 6.12 watts. ¿Ok? Entonces, esta señal, si tuviera un valor de 10 aquí, por ejemplo, tuviera una potencia pico de 12.5 watts y una potencia continua o promedio de 6.12 watts. La potencia continua pues depende de varios factores, como la señal de prueba, que lleva inherente un factor de cresta, que ya lo vamos a ver, la duración de la señal de prueba, el ancho de banda, también lo vamos a ver en un ejemplo ya en un ratito con las especificaciones de un altavoz, y la distorsión armónica aceptada cuando se está midiendo el voltaje de salida de un amplificador, además de la impedancia final, desde luego, del circuito. Dependiendo de la impedancia que tenga el circuito, es la impedancia que va a ver el amplificador y es la cantidad de voltaje que va a entregar a la salida. Los observadores ya también se habrán dado cuenta que aquí existe un espacio, y ese espacio o esa diferencia entre el valor pico y el valor RMS tiene un nombre y se llama factor de cresta. Es tal cual la relación que existe entre estos dos valores y es determinante ser conscientes de qué es y cómo funciona, porque de ella vamos a poder echar mano para saber qué señal se están ocupando para determinar las potencias por ejemplo, de los amplificadores o de los altavoces, ¿vale? ¿Cómo calculamos, por ejemplo, el factor de cresta de una señal senoidal, como la que tenemos en la gráfica ahora mismo? Bueno, se calcula de la siguiente manera. El factor de cresta medido en decibeles de manera logarítmica va a ser igual a 20 veces el logaritmo del voltaje pico sobre el voltaje RMS. Si regresáramos, por ejemplo, a nuestro ejemplo de esta señal, pues tendríamos que el voltaje pico es alrededor de 10 volts, mientras que el voltaje RMS es 7.07 y el resultado de esta operación da 3 decibeles. Lo que nos quiere decir que el factor de cresta de una señal senoidal tiene 3 decibeles. No así otra señal. Y si vamos a ver el siguiente ejemplo. Continuamos avanzando. Insisto, es una presentación un poco larga. Ojalá todos tengan oportunidad de atenderla. Si no, esto se va a quedar grabado en Facebook y posteriormente también en YouTube. Bueno, continuamos. Este es un analizador donde nos muestra en estos indicadores, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el factor de cresta que tiene una señal de onda cuadrada. No sé si sea legible donde estén. Bueno, esto tiene tal cual una forma cuadrada, es una onda de esas características que por definición, pues, su valor RMS y su valor pico, pues, es exactamente el mismo, por lo cual tienen un factor de cresta de 0 decibeles. Avanzamos a otra forma de onda como la que estábamos midiendo hace un momento y tenemos que el valor pico y el valor
entre el valor pico y el valor RMS nos da un factor de cresta de 3 decibeles. Si seguimos avanzando, por ejemplo, con el ruido rosa, que cae dentro de esta clasificación en la AES-2 2012, nos dice que tiene un factor de cresta de 12 decibeles, cosa que así nos indica este medidor. Haciendo un resumen de todas esas señales, tenemos que, por ejemplo, una onda cuadrada, ya decíamos que tiene un factor de cresta de 0 decibeles, por lo cual su potencia promedio continua es la misma que la potencia pico. Es solamente un caso de ejemplo. Realmente esto en la realidad, pues, no ocurre con los equipos que estamos acostumbrados a trabajar. La onda senoidal tiene un factor de cresta, ya decíamos, de 3 decibeles. El ruido rosa de esta clasificación tiene un factor de cresta de 6 decibeles, mientras que el ruido rosa de la AES-2 2012 tiene un factor de cresta de 12 decibeles. Y la música, dependiendo desde luego de sus componentes, pues puede tener factores de cresta de hasta 18 decibeles o más. ¿Por qué es importante ser conscientes de estos números? Aquí estamos viendo la diferencia, por ejemplo, que puede haber entre el valor promedio de potencia que genera un amplificador respecto a su potencia pico. Y aquí hay una constante que podemos ver y podemos darnos cuenta que todos tienen el mismo valor pico. El valor pico de todos estos componentes puede ser exactamente el mismo, no así su potencia promedio, que es dependiente de la señal que se ocupa para determinar esas potencias. Comúnmente asumimos que el ruido rosa, los fabricantes de altavoces utilizan ruido rosa de factor de cresta de 6 decibeles para determinar la potencia. Por eso es que solemos decir que la potencia pico de un altavoz es 4 veces su potencia promedio, mientras que los fabricantes de amplificadores pueden utilizar una onda senoidal con factor de cresta de 3 decibeles, donde su potencia pico entendemos que es 2 veces su potencia promedio. Un paréntesis rápido aquí en la parte de los fabricantes de amplificadores, ya también lo hacen con señal de burst, que es una serie de senoidales puestas en cierto periodo de tiempo que emula un factor de cresta diferente, pero para cuestiones prácticas y que se nos haga más sencillo entender estos conceptos, vamos a clasificar de esta manera a los fabricantes o las señales de pruebas para los amplificadores y así también para los altavoces. Continuamos avanzando. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis de las especificaciones que podemos encontrar de repente en una hoja de datos de un componente, por ejemplo. He señalado con una flecha en color rojo aquellos que me gustaría hacer una breve mención porque pueden ser datos importantes que nos puedan ayudar a comparar rápidamente un componente, una bocina, concretamente con otra de otro modelo o de otro fabricante. En este caso estamos estudiando o analizando este modelo del 12FW76 de BNC Speakers, donde tenemos estos valores de acá. Normalmente solemos ver las potencias nominales, por ejemplo, donde vemos que pues, tiene una potencia nominal de 500 watts, pero aquí hay un pequeño número, hay unos pequeños números al lado que nos está diciendo que tiene una anotación adicional y que vale la pena también echar un vistazo. Por ejemplo, estos 500 watts nos dice que tiene una anotación en el número 1 y el número 1 dice que esta potencia pues, fue obtenida de una prueba durante 2 horas con una señal de ruido rosa. Aquí no nos dice o especifica qué señal o qué factor de cresta tenía ese ruido rosa. Si hubiera tenido un factor de cresta, por ejemplo, distinto, seguramente va a tener aquí un valor de potencia diferente también. Pero bueno, asumimos que es un factor de cresta de 6 decibeles. Dentro del rango, esto de FS a 10 FS quiere decir que desde la frecuencia de resonancia a 10 veces la frecuencia de resonancia fue medido este altavoz. Quiere decir que si su frecuencia de resonancia son 54 Hz, 10 veces eso serían 540. Quiere decir que la potencia nominal
de este altavoz o este valor fue obtenido de medir con un ruido rosa con factor de cresta de 6 decibeles, así lo asumimos, dentro de este rango de frecuencias nada más, de 54 Hz a 540 Hz. Si ampliamos el ancho de banda de esta señal de prueba, seguramente obtendríamos un valor un poquito menor, seguramente. A la impedancia mínima es 6.8 ohms. He marcado aquí con una línea punteada en color rojo la impedancia mínima y la impedancia nominal en color azul. Vemos que la impedancia mínima, desde luego, tiene un valor menor a la impedancia nominal. Entonces, y bueno, en condiciones de aire libre, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de gabinete. Es decir, son condiciones muy controladas donde obtenemos estos valores. Hay que tener cuidado aquí también porque nos dice potencia continua. Hace ratito veíamos el concepto o la definición de potencia continua promedio, precisamente como continua, y hay que solamente tener mucho cuidado para no caer. Esto realmente de potencia continua sería realmente la potencia programa, como nos dice aquí, la potencia programa continua es definida como 3 decibeles por arriba de la potencia o más grande que la potencia nominal. 3 decibeles tiene una relación de factor de cresta definitivamente de 3 decibeles, pero tiene una relación de 2 a 1. Quiere decir que cualquier cosa que sea 3 decibeles mayor a otra va a ser el doble. En este caso de potencia sería el doble. Rápidamente, este número de acá, que, bueno, la sensibilidad, perdón, antes de pasar a eso, la sensibilidad pues nos da la idea de cuánta presión sonora genera normalmente un metro cuando se le inyecta 1 watt a la entrada. En este caso, bueno, el equivalente en voltaje de 1 watt es 2.83 volts y nos da una idea de cuánta presión sonora o de la eficiencia de este altavoz con respecto a otro. Si estuviéramos comparando este altavoz con otro de las mismas características de tamaño, por ejemplo, podríamos ver cuál de los dos puede ser más eficiente con menos voltaje a la entrada. Este valor de aquí nos indica la eficiencia que tiene el altavoz. Y aquí quisiera hacer una breve mención rápida. No quiero decir que esté ni a favor de los fabricantes de amplificadores, ni en contra de los fabricantes de altavoces. Pero sí creo que hemos sido demasiado duros con los fabricantes de amplificadores por exigir siempre la mayor potencia, siempre trabajar a cargas muy mínimas, siempre trabajar con rangos de voltaje de entrada muy amplios. Y está bien, pero hay que también echar un vistazo al día de hoy, cuánto han mejorado con el avance de la tecnología en las diferentes clases. Por ejemplo, la clase D, que ha aumentado su eficiencia hoy en día por arriba del 90%, y que definitivamente los amplificadores han elevado, insisto, su rendimiento por mucho. Sin embargo, no todos vemos este número de repente en los fabricantes de altavoces. Y esto quiere decir que solamente el 3.7% de la energía que le llega a ese altavoz es convertida en sonido. Todo lo demás se pierde en fricción, bueno, que va a caer en calor y que no es traducido como tal en sonido. Entonces, este valor de aquí también nos puede dar una idea con respecto a otro altavoz de qué tanto porcentaje de eficiencia puede tener un altavoz. Perfecto, hemos llegado a la mitad de este, no tengo ni idea de cuánto tiempo, bueno, casi 50 minutos. Es una presentación larga, no pude hacerla más corta, mil disculpas, pero espero que esto deje un contenido de valor a ustedes, que pueda, pues vamos, valga la redundancia, serles útil al momento de configurar sus equipos. No podíamos pasar por alto todos estos temas que ya vimos si es que queríamos llegar a utilizar de manera eficiente estas herramientas que nos ofrecen estos amplificadores. Rápidamente, comenzamos con ya de lleno con la parte de los BPL o con este back panel, que entre el BPL nos ofrecen otras funciones. Para quienes no tengan mucha familiaridad con este back panel, lo vamos a dividir ahora por secciones. Bien, ¿qué tal ahora? Hemos puesto un recuadro de diferente color para cada una de esas funciones. Vamos a señalarlos de manera más puntual y si comenzamos de izquierda a derecha,
vemos que el recuadro en color verde nos está señalando los interruptores que son de ganancia. A continuación tenemos los interruptores que son para el modo bridge, que vemos que viene definitivamente por pares de canales. Y a continuación tenemos los ya de lleno los BPL y los mode switch o los interruptores de modo. Que algo curioso que vemos aquí es que estas dos funciones vienen por cada canal, no así la ganancia que es general para todo el amplificador y el modo bridge pues viene por pares de canales. Entonces, tengan en la mente este back panel, lo vamos a ocupar por el resto de la presentación. Tenemos 4 funciones principales: ganancia, bridge, BPL y interruptor de modo o mode switch. Comenzamos con la ganancia. Vamos a ver a fondo cada una de estas características y vamos a justificar también parte de su funcionamiento. La ganancia de voltaje nos indica la sensibilidad tal cual de entrada que requiere un amplificador, la cantidad de voltaje que requiere un amplificador para llegar a su máxima potencia. En el caso de otros, dependiendo del fabricante, más bien podemos ver especificada esta sensibilidad, pues como ya lo comentábamos, como ganancia de voltaje expresada en decibeles, como es este caso, un factor de multiplicación expresado en un número que indica una escala lineal, como en esta tabla también se deja ver, o un valor en decibeles, en dBus, referenciado en volts, por supuesto, y vamos a analizar cada uno, bueno, no cada uno, vamos a analizar uno de ellos. Primero vamos a comenzar por el valor de 35 decibeles. Lo que vamos a hacer a continuación es demostrar por qué, no importando qué valor de ganancia elijas, el amplificador en cualquiera de esos valores va a entregar la misma potencia o la misma cantidad de voltaje a la salida. Es un error pensar que si utilizamos el amplificador en sensibilidades más altas, como en 44 decibeles, por ejemplo, nos va a entregar más potencia a la salida. Es totalmente falso. Analicemos este caso de 35 decibeles. ¿Qué es lo que podemos hacer con 35 decibeles? Bueno, lo que podemos hacer primeramente es ver si la potencia que nos indican estos valores corresponde a lo que nos dice el fabricante. Por ejemplo, aquí nos dice que necesitamos 1.63 volts a la entrada para obtener la máxima potencia. Si esto, ¿cómo decirlo? Para averiguar la potencia que nos entrega el amplificador, tendríamos que averiguar primeramente cuánto voltaje obtenemos a la salida. Y para averiguar cuánto voltaje obtenemos a la salida, necesitamos multiplicar ese valor de la entrada por el factor de multiplicación. El factor de multiplicación es cuántas veces, valga la redundancia, multiplica ese voltaje de entrada a la salida. ¿Ok? Para hacer eso, con este ejemplo, es 1.63 por 56. Nos da un resultado de 91.28 volts. Regresando a la fórmula que vimos previamente, tenemos que la potencia es igual a voltaje al cuadrado. En este caso ya estamos hablando de impedancia porque nos estamos refiriendo a la impedancia nominal de un altavoz y el resultado nos da una potencia de 2083 watts que de manera, digamos, normalizada, pues sí, se acerca mucho a los 2100 watts a esa impedancia de carga que nos dice el fabricante. Continuamos con otro ejemplo, por ejemplo, en 26 decibeles. Y tenemos que para 26 decibeles, de igual manera, multiplicando el voltaje de entrada por el factor de multiplicación, nos da un voltaje final de 91.8 volts. Eso en potencia equivale, y a esta carga, equivale a 2106 watts. ¿Qué quiere decir estos números? Que tanto en 35 o en 26, la potencia de salida es básicamente la misma. Es de esperar que en cualquiera de los demás valores sea también lo mismo. Para aquellos curiosos que quieran saber, por ejemplo, de dónde sale este 35, bueno, el 35 es una representación logarítmica, pues el equivalente en la escala logarítmica del factor de multiplicación, que lo obtenemos multiplicando el logaritmo de 20 veces el logaritmo de 56, y eso nos da 35, así con cualquiera de los demás valores. Y hacerlo a la inversa, pues tendríamos que hacerlo de esta manera para obtener desde la ganancia en decibeles a factor de multiplicación.
Vamos a ver un caso rapidísimo de cómo hacer una estructura de ganancia utilizando estos interruptores, estos switches o estos valores de ganancia de entrada. Tenemos en nuestra cadena de señal, contamos con una fuente de sonido. Puede ser un reproductor de música, como en este caso, un instrumento o cualquier otra cosa que genere una señal que vaya directo a una consola. Empezamos nuestra cadena o nuestro ajuste de estructura de ganancia. La empezamos desde la consola ajustando correctamente nuestra ganancia de entrada en nuestros canales. Posteriormente vamos a llevar esa señal a nuestro amplificador y de manera final vamos a llevarla al altavoz. En este momento vamos a quitar de la ecuación al procesador, asumiendo que tuviera una ganancia, digamos, unitario, que fuera transparente para esta señal. Vamos a quitarlo para hacer, digamos, de manera más práctica este ejemplo. Vamos a ingresar señal a nuestra consola. Ingresamos señal. Seguimos con el amplificador y comúnmente pensaríamos vamos a subir todo el nivel del amplificador. Eso nos puede llevar a que alcancemos rápidamente el clip del amplificador. Y eso, como ya vimos anteriormente, seguramente va a facilitar la aparición de estos amigos no invitados a la fiesta, la distorsión armónica como tal, y a mantener un sonido en nuestros altavoces quizá de mala calidad. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, si no tuviéramos algunos interruptores de ganancia, podríamos ir a la perilla del amplificador y disminuir el nivel del amplificador. Con esto nos alejaríamos del clip y quizá mejoraríamos el sonido en nuestros altavoces. Sin embargo, la desventaja de tener un nivel, por ejemplo, o la posición de esta manera en la perilla del amplificador es que es muy fácil caer en un error. Si por algún motivo se moviera más arriba o más abajo, primeramente esto impactaría en el ajuste de nuestros limitadores en el procesador, ya no tendría un valor válido para ello. Una opción podría ser echando mano de esta característica de los amplificadores. Podríamos decir, ok, si es que estaba en 38, por así decirlo, si en ese valor empecé y es demasiado y tengo que bajar la perilla, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar la sensibilidad del amplificador a 35, por ejemplo, y regresamos nuestra perilla hasta 0 decibeles, lo cual nos va a dejar, digamos, de manera muy global, con una estructura de ganancia más adecuada para nuestra cadena de señal. Finalmente, hay unos ejemplos de de diferentes configuraciones y cómo deberían de ir puestas unas y otras en diferentes situaciones. Caso rápido, ¿con cuál empezar? Bueno, normalmente las consolas tienen una salida nominal por ahí de más 4 dBus, que es algo así como 1.2 volts. Algo muy, muy rápido, muy global, una idea muy general podría ser, ok, vete a una tabla como esta del fabricante, o calcúlala de esta manera, y averigua cuánto voltaje necesitas a la entrada para llegar a la potencia nominal del amplificador. Aquí podríamos ver que la que más se acerca a ese valor de 1.2 o más 4 dBus es el valor de más 38 decibeles. Entonces quiere decir que más 38 decibeles podría ser un buen arranque para configurar nuestros amplificadores en ese valor. Ok, continuamos. Muy bien. Un breve espacio para las conexiones de salida. A veces asumimos que pues no hay mayor problema con esto, pero no está de más mencionar que los canales A y B, pues, o cualquiera de los canales, los bornes principales de conexión son el +1 y -1. Cada canal es independiente y necesita forzosamente una señal por cada canal de entrada. Pero también se puede hacer de la siguiente manera. Con un conector que tenga 4 polos, un cable de 4 hilos, podríamos sacar los canales A y B solamente por una salida, conectando el canal A en los bornes +1 y -1 y el canal B en los bornes +2, -2, y asimismo con el canal C y D. Una pregunta que quizá puede ser recurrente: ¿cuántos canales puedo conectar en cascada o puentear, digamos, con la misma señal entre amplificadores? Bueno, hay una relación por ahí que normalmente menciona que la impedancia de entrada los canales de entrada de un amplificador tienen determinada impedancia, así también los de salida, por ejemplo, de un procesador. Y la diferencia entre ellos, entre esos valores, debería de ser que la impedancia de entrada del canal debería ser por lo menos 10 veces mayor
a la impedancia de salida de nuestro procesador, por ejemplo. Vamos a tomar un caso rápido, un ejemplo. Creo que este era un procesador DBX que tenía una salida, una impedancia de salida en sus canales de 100 ohms, y estos amplificadores, por ejemplo, tienen una impedancia de salida, de entrada, perdón, de 20 kilo ohms con una señal balanceada. Por eso es importante trabajar con señales balanceadas. También así, si utilizáramos una señal desbalanceada, pues tendríamos la mitad de esa impedancia de entrada. Entonces, es importante mantener eso en cuenta, ¿ok? Haciendo todo, digamos, toda esta operación, nos dice que la impedancia de entrada por lo menos debería mantenerse en 1000 ohms con respecto a la salida de ese procesador, ¿ok? Aplicando esta fórmula muy rápida que dice que el número de canales máximos que podemos puentear, por así decirlo, es solamente dividir la impedancia de entrada, por ejemplo, en este caso de un amplificador, entre la impedancia de salida multiplicada 10 veces. Por ejemplo, aquí lo hicimos rápidamente, 20,000 ohms entre 100 por 10, eso nos da un resultado de 20. Quiere decir que de manera muy teórica podríamos conectar hasta 20 canales de estos amplificadores. Muy, muy teórica. Realmente no lo recomiendo así. Vamos a analizar qué sucede aquí. Sus ojos en esta parte. Tenemos la entrada de este rack, por ejemplo, que, bueno, aprovecho para comentar que aquí estamos utilizando, por ejemplo, la salida que veíamos hace ratito, de los canales A y B, saliendo por un cable de 4 hilos con conectores de 4 polos. Así se puede hacer para ahorrar, digamos, conectores. Tenemos la entrada a este rack. Asumimos que viene un cable desde el procesador que tiene una salida de 100 ohms, y la entrada que tiene el amplificador es de 20 kilo ohms. ¿Qué pasa si puenteamos al siguiente canal? Ahora hemos perdido la mitad de esa impedancia, llevamos en 10 kilo ohms. Si seguimos avanzando, vamos en 6.6, 5 kilo ohms. Necesitamos llevar esa señal al otro amplificador, porque ese es un rack quizá para subwoofers. Vamos ahora ya en 3.3 kilo ohms, 2.8, 2.5, y seguimos bajando la impedancia porque seguimos conectando un gran número de canales, 2000 ohms, hasta terminar en 1600 ohms. Yo les recomendaría que hasta ahí llegáramos con la cantidad de canales para puentear, digamos, en estos casos. Si no somos conscientes de este número, que este número no hay otra manera de saberlo, de forma práctica, pues es más que yendo al manual del fabricante y ver cuánta impedancia tiene la salida, pero hay ocasiones que, por ejemplo, otros procesadores pueden tener por arriba de 150 ohms, cosa que aquí ya estaríamos en el límite de canales que podríamos conectar, ¿ok? Entonces, simplemente es una observación ahí que debemos también de mantener presente. Continuamos rápidamente con el modo bridge. El modo bridge, como ya es bien sabido, utiliza 2 canales del amplificador para generar uno solo de mayor potencia. De manera muy teórica, se espera que al doblar el voltaje de salida utilizando 2 canales en modo bridge, obtengamos por consecuencia 4 veces la potencia de lo que fuera un solo canal. Aquí vemos la manera de cómo sería conectar el modo bridge. Utilizaríamos otra vez solamente las salidas A y C, mientras que las salidas B y D quedarían totalmente anuladas, y esta sería la forma de conexión en los bornes de los conectores. Tenemos algunas ventajas, como duplicar el valor del voltaje de salida, cuadriplicar la potencia, ya lo decíamos, y si mantenemos un correcto balance entre las conexiones en serie paralelo, podríamos conectar inclusive más altavoces. También existen desventajas, inevitablemente, como ahora tenemos menos canales, tenemos aumento en el ruido de fondo del amplificador, duplicamos ahora la impedancia mínima en el canal bridge, y la impedancia de salida pues también se ve aumentada por mantenerlo así. Bueno, previo aquí tenía un diagrama, o tengo aquí un diagrama de un amplificador en modo estéreo, solamente para tener una referencia de qué es lo que hace. Vemos que un canal de este amplificador está puesto en serie, digamos, con un altavoz, y que comparten un común al chasis de este amplificador. Asimismo, el otro canal. Generamos en cada uno de los canales alrededor de 40 volts. Eso es solamente un ejemplo. Vamos a ver qué sucede en el modo bridge. Seguimos teniendo esos transistores, bueno, puestos de cierta manera a través de una impedancia de salida.
Y ahora conectamos el altavoz en serie entre los dos canales, normalmente entre los dos positivos de ambos canales. Sin embargo, el segundo canal ha sufrido una inversión de polaridad y ahora tenemos una diferencia de voltaje o de potencial entre los dos canales. Lo que está viendo, digamos de manera virtual, el altavoz es una diferencia de más 40 y menos 40. Eso nos da un voltaje final de 80 volts. Como mencionamos hace rato, el ruido que había, por ejemplo, dentro de las desventajas, el ruido que había en este amplificador se va a sumar ahora al ruido de este otro amplificador o de este otro canal, doblando el ruido de fondo del amplificador. La impedancia de salida de este canal también se va a sumar a la impedancia de salida del otro canal. Como hemos doblado el flujo de corriente en este circuito, pero este canal sigue entregando el mismo voltaje y la bocina aparentemente tiene la misma impedancia, lo que piensa el amplificador es que la impedancia realmente ha bajado a la mitad. Entonces, esa es la razón por la cual se recomienda que si la impedancia mínima anteriormente en modo estéreo era 4 ohms, ahora en modo bridge será de 8 ohms. ¿Ok? Este es un diagrama de cómo conectar, digamos, en modo bridge. Si tuviéramos, por ejemplo, dos subwoofers, cada uno con dos bocinas de 16 ohms puestas en paralelo, esta sería la manera correcta de este lado del conector de poner los cables con los polos. Y de este otro lado, ahora de esta forma sería la manera correcta de conectar el cable en el +1 y -2. Esto es especificado por el fabricante de estos amplificadores para obtener el modo bridge y la entrada de señal debería ser en el canal A y el canal B. Avanzamos, ya estamos más cerca del final. El mode switch. Este es un tema importante porque no hay mucha información allá afuera de la manera en cómo funciona este interruptor de modo. Y esto está relacionado en cómo es que se va a alcanzar la potencia pico o el voltaje pico de la señal. Atención aquí, tenemos una gráfica donde nos muestra a grandes rasgos la entrada de señal en este eje. En este otro eje, la salida de voltaje. Y aquí vemos que hay dos maneras. En este momento, por ejemplo, lo hemos colocado en 83 volts. Por ejemplo, hemos puesto nuestro VPL en 83 volts. ¿Ok? Entonces nos dice que el límite aquí es solamente 83. Listo. Hay dos maneras de llegar a 83 volts, a ese límite que hemos predispuesto en el amplificador. Una es mediante el modo hard y otra es mediante el modo soft. Cada una, estamos viendo ahora ya una diferencia. El modo hard llegaríamos de manera lineal, digamos, al límite de voltaje, como comúnmente se venía haciendo, mientras que el modo soft lo que hace es hacer una reducción progresiva antes de llegar a ese límite de voltaje. Estamos utilizando, insisto, un ejemplo con 83 volts, donde la potencia pico que vamos a alcanzar con ese voltaje va a ser alrededor de 860 watts. Lo hemos sacado de nuestra fórmula, recuerdan, voltaje al cuadrado sobre impedancia. Y si quisiéramos conocer la potencia continua con este voltaje o con este VPL, convertimos primero a voltaje eficaz o voltaje RMS, 83 sobre raíz de 2, y luego para la potencia continua o promedio, sería 59 volts al cuadrado entre la carga. Voy a subir el fader de este canal, por así decirlo, de esta consola, y vean lo que va a ocurrir con esta señal. Empezamos a subir, llegamos hasta el límite de este VPL, por así decirlo. Aquí, en esta parte, ya alcanzamos el VPL, ya está encendiendo nuestro amplificador, o el indicador en nuestro amplificador, y ya tenemos, digamos, la entrada nominal que requiere el amplificador para alcanzar su máxima potencia. Lo que acaba de ocurrir es que utilicé un modo hard, por así decirlo, y no ha tenido mayor cambio en esa trayectoria de la señal. Sin embargo, utilizarlo en modo soft tendría una disminución progresiva antes de llegar al pico de voltaje. Otra forma de representar este mode switch sería que en el modo hard, pues, obtendríamos, digamos, un recorte de la forma de onda, que eso nos va a facilitar en obtener, digamos, estos amigos no deseables, que es la distorsión armónica. Mientras que si utilizamos el modo soft, vemos que la forma de onda se sigue manteniendo
desde luego de menor amplitud, pero no estamos cayendo en esa deformación de la señal. Perfecto. Ahora sí, llegamos con el limitador de voltaje pico, o por sus siglas en inglés, Voltage Peak Limiter, que es el VPL que encontramos por canal en estos amplificadores, el cual va a limitar la salida máxima de voltaje o la salida pico de voltaje de cada canal del amplificador, el cual es cada uno por sí mismo configurable. ¿Recuerdan esta fórmula? Es la que despejamos de nuestra fórmula de capacidad de potencia o de potencia eléctrica. Y es, digamos, el antecesor o el papá de nuestra fórmula del VPL. El VPL va a ser igual a multiplicar la potencia, esta P representa la potencia, por 2. Vamos a justificar ahora mismo de dónde es que se metió o se coló ese 2. Y multiplicado también por, recuerden, la impedancia, porque estamos hablando de una bocina que tiene elementos capacitivos e inductivos, por eso es impedancia. Ahora, ¿de dónde salió este 2? ¿Por qué se coló ahí? ¿O por qué llegó ahí? ¿Por qué se utiliza este 2? Bueno, este 2, lo que nos está... Voy a regresarme tantito aquí en las diapositivas y quiero que recuerden esta tabla que les mostré hace rato. ¿Qué es lo que ven ahí? Ven que el amplificador está clasificado, digamos de manera general, en que fue probado con una señal de 3 decibeles, de factor de cresta de 3 decibeles. Mientras que nuestro altavoz fue probado con una señal de 6 decibeles. No sé si van siguiendo ahí la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la señal de prueba del amplificador y del altavoz hay una diferencia de 3 decibeles. ¿Ok? Regresemos a donde está el VPL. Como dice un buen maestro de Meyer Sound llamado Oscar Barrientos, hay dos mundos, el mundo logarítmico y el mundo lineal. En esta parte, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, en el mundo lineal, perdón, es que estaba aquí, qué raro, se supone que estaba apagado esto. Muy bien, una diferencia de 3 decibeles, hablando en potencia específicamente, porque hablando en voltaje y SPL, aquí lo he puesto, es otra cosa, es algo totalmente distinto. Pero hablando en potencia, significa que una diferencia de 3 decibeles es una relación de 2 a 1, ¿ok? Mientras que una diferencia de 6 decibeles es una relación de 4 a 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que hay una diferencia de 3 decibeles entre los factores de cresta, digamos, de las señales de prueba entre el amplificador y la bocina, pues lo que está tratando de hacer este 2 es de igualar esas, digamos, de manera virtual, esas señales de prueba de ambos componentes y tratar de que ambos tengan el mismo valor, bueno, que ya lo tienen, el mismo valor de potencia pico, pues. Pero hablando específicamente de voltaje, lo que está tratando de hacer ese número 2 es tratando de igualar tal cual el voltaje que soporta el componente, en este caso la bocina, con el voltaje máximo que debería generar el amplificador. Y esa como tal es una también de las justificaciones del por qué se recomienda que un canal del amplificador sea del doble de potencia de la potencia continua del altavoz. Es decir, si un altavoz tiene una potencia de 500 watts, debería el amplificador poder entregar 1000 watts, por ejemplo. Y esta es la manera de calcularlo. Despejando tenemos tenemos 600 watts, en un ejemplo, por así decirlo, 600 watts por 2 por 8, tendríamos un resultado de 9600 y la raíz cuadrada de eso obtendríamos un resultado de 97.97 volts. Eso después hay que irlo a buscar a esta gráfica de acá para elegir el valor que esté más cercano a ello y posteriormente configurarlo de esa manera. Perfecto, seguimos avanzando. Estamos muy, muy cerca, muy, muy cerca. Conexiones en serie, rápidamente. Mucha gente ya tiene experiencia vasta en estos temas, pero no está de más recordarlos para aquellos que de repente no
todavía no lo tenga muy claro, una conexión en serie pues se caracteriza porque los bornes o terminales de las bocinas pues se conectan de manera sucesiva, como se ve ahora en nuestra gráfica, en esta representación. Si tuviéramos impedancias distintas entre una y otra, entre un componente y otro, por ejemplo, que es algo, por supuesto, que no es recomendable, pues tendríamos que utilizar quizá esta fórmula para calcularla. De lo contrario, si fueran exactamente iguales, pues basta tomar de referencia la impedancia de un altavoz y multiplicarlo por el número de altavoces. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ahora vamos a seguir usando nuestra fórmula del BPL y haciendo un caso práctico ahora. Si tuviéramos aquí un circuito de 3 componentes de 200 watts a 4 ohms cada uno, esto quiere decir que tenemos un circuito o un equivalente que puede, un circuito equivalente que puede disipar una potencia de 600 watts a 12 ohms. Calcular un BPL para este circuito, por ejemplo, nos llevaría, después de despejar la fórmula, nos llevaría a obtener un BPL cercano a 121 volts. ¿Ok? Continuamos con las conexiones en paralelo, donde nos dicen que esta conexión en paralelo pues se caracteriza porque los bornes o terminales de entrada de las bocinas coinciden en un solo nodo, en un mismo nodo, mientras que el otro borne coinciden en el nodo opuesto. Para calcular la impedancia tenemos estas dos maneras de hacerlo. En caso de que fueran impedancias distintas, insisto que no es lo recomendable porque no podríamos calcular, por ejemplo, un limitador adecuado, ya sea para uno u otro componente. No así si fueran impedancias iguales. En este caso, haciendo un pequeño ejemplo donde tuviéramos este circuito, por ejemplo, de dos bocinas de 200 watts, pero en este caso 8 ohms, vamos a hacer un pequeño ejemplo con el BPL. El primero de ellos es utilizando los dos componentes, donde primero resolviendo desde luego la impedancia, tenemos 8 entre 2, basta con dividir la impedancia de 1 entre el número de altavoces. Si las impedancias fueran iguales, insisto, esto nos da un resultado final de 4 ohms. Creo que hay un... Ok. Esto también nos lleva a pensar que este circuito puede disipar de manera conjunta hasta 400 watts a 4 ohms. Y despejando la fórmula del BPL nos deja un valor en voltaje de 56.56 volts, cosa que el BPL más cercano a esto es 56 y la manera de colocarlo es la siguiente. Ok. Aquí quiero demostrar algo también donde, o bueno, hacerles saber que pues da lo mismo hacer el cálculo del BPL con todos los altavoces de un circuito siempre y cuando estén conectados en paralelo o hacerlo con un solo altavoz. Debido a que en conexiones en paralelo una de sus características es que el voltaje es exactamente el mismo que fluye a través de cada uno de sus componentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hiciéramos todo este cálculo con un solo altavoz, pues aquí nos damos cuenta que si tomamos la potencia de un altavoz, lo multiplicamos por 2 y la impedancia de un solo altavoz nos arroja exactamente el mismo resultado. ¿Qué quiero decir? No se molesten en estar sumando o resolviendo la impedancia, siempre y cuando sean iguales de los componentes, claro. Cuando tengan una conexión en paralelo, hacerlo con un solo altavoz en una conexión en paralelo es más que suficiente para calcular de manera correcta nuestro BPL. Continuamos rápidamente con las conexiones en serie paralelo. Estas sí hay que tenerlas un poquito de cuidado porque hay que resolverlas en dos pasos. Aquí lo he puesto el paso número 1. Vamos a resolver primero el circuito que se encuentre en serie y posteriormente resolver el circuito que se encuentre en paralelo. Ok, vamos a hacer un ejemplo también de cómo resolver un BPL. Dame un segundo nada más. Muy bien. Vamos a resolver un circuito en serie paralelo, pero vamos a resolver primero los que estén conectados en serie. Para calcular la impedancia de un circuito en serie, basta con tomar la impedancia de uno de ellos, multiplicarla por el número de componentes, en este caso 2, por ejemplo,
y eso nos arroja que este circuito es capaz de disipar una potencia de 400 watts a 16 ohms. De la misma manera con el otro circuito. Ahora ya teniendo estas dos equivalencias, podemos hacer o resolver en paralelo, donde vamos a tomar la impedancia de un solo circuito, un solo equivalente, dividirla entre el número de componentes, y eso nos deja en 8 ohms. Quiere decir que este circuito de manera conjunta es capaz de disipar 800 watts a una impedancia de 8 ohms. Resolviendo por último el BPL para este circuito, nos arroja un BPL cercano a un voltaje a 113 y un BPL idóneo un poquito más arriba, porque el anterior sería 101, sería 121 volts. ¿Ok? Perfecto, estamos a 4 diapositivas de terminar esta presentación. Mil gracias a todos los valientes que se han quedado hasta el final. Es de verdad de apreciar su tiempo, pero bueno, vamos a continuar. Preparen las preguntas que tengan. Vamos a intentar leer, si no todas, algunas de ellas para intentar resolverlas en la medida de lo posible. Lo que están viendo en pantalla ahora mismo es, digamos, el flujo de trabajo, el método de trabajo que acostumbro a seguir cuando voy a ajustar, por ejemplo, un equipo de sonido. Este método de análisis o flujo de trabajo pueden ocuparlo si también lo ven bien para hacer lo propio con sus equipos. Y primeramente comienza preguntándonos qué componentes tiene el gabinete y de qué modelo, de cuántas vías es cada gabinete y desde luego cuántas cajas tenemos por cada lado para ya darnos una idea de la amplificación que va a ser necesaria. De manera paralela podemos hacernos otro par de preguntas como si el procesador es el adecuado para este sistema y si dentro de la caja pues existe algún crossover pasivo que nos haga tomar quizá alguna decisión adicional en nuestro ajuste, por ejemplo, o en reparto de vías, por así decirlo. Posterior a eso, en este mismo flujo de trabajo, tenemos que cuántas cajas vamos a conectar por cada cable, por cada línea, por cada manguera, como mejor tengan costumbre de decirlo. Es importante saberlo porque de esa manera es la manera en que estamos conectando, digamos, en paralelo, ¿ok? O la carga que va a haber al final el amplificador o los canales de los amplificadores. Seguimos avanzando y tenemos ahora si la impedancia de cada vía es adecuada respecto a los amplificadores. Es decir, tengo una caja de 3 vías que conecto 2 en paralelo y debo estar consciente si después de hacer eso, la impedancia final que tengo por cada vía es adecuada o no es menor a la que el amplificador puede admitir o puede manejar. Si fuera el caso del que no, bueno, habría que hacer una reconexión seguramente en los gabinetes, por así decirlo. Si todo va bien, podemos seguir avanzando y ahora nos preguntamos si son suficientes los amplificadores para este equipo. Suficientes tanto en número de amplificadores como en potencia de amplificadores. Ya comentábamos hace un momento que la potencia idealmente debería de ser del doble, o sea que un canal debería entregar el doble de potencia que del componente. Es decir, tenemos un componente de 200 watts, idealmente debería ser un canal que entregue 400 watts a la misma impedancia que el altavoz o el circuito de altavoces. Si no son suficientes, pues habría que hacer un análisis también para hacer algunas reconexiones o incluso quitar componentes, quitar cajas, quitar bocinas. A veces es mejor hacerlo o, que mejor aún, implementar un mayor número de amplificadores. Algo que, bueno, no es el tema tal cual de estudio de esta presentación, pero la alimentación eléctrica definitivamente es un tema importante de considerar cuando estamos trabajando ya con un número considerable de amplificadores, estar conscientes si el voltaje de entrada es a 120. Normalmente este tipo de amplificadores consumen por ahí alrededor de 30 o 32 volts en 120, o la mitad, 16 más o menos, con picos hasta de 20 amperes en un modo de 240 volts. Si el consumo del amplificador o la suma de los consumos de los amplificadores no sobrepasa la capacidad, por ejemplo,
primeramente de los conectores generales con los que estamos alimentando al rack, y segunda, las pastillas o breakers si están por encima de este valor y pueden suministrar el correcto voltaje. Si tenemos 2 o 3 fases y la tierra física, que es imprescindible en cualquier instalación instalación eléctrica, vamos. Si todo esto está bien, entonces podemos seguir adelante con nuestro ajuste. Y aquí vamos a entrar a la última parte de esta presentación. De nuevo, mil gracias por su tiempo, a todos los valientes que han seguido esta presentación, a quienes la van a ver posteriormente grabada en Facebook y YouTube. También mil gracias por su tiempo. Vamos a entrar al caso práctico, donde vamos a diseñar rápidamente una caja de Lane Array. ¿Ok? Vamos a diseñar rápidamente una caja. Tenemos 2 componentes para alta frecuencia. Ahora vamos a ver las características. Agregamos 2 componentes también para media frecuencia, más 2 componentes también para medios graves, por ejemplo, ¿no? Es una caja de formato grande que de repente pueden coincidir varias con este tipo de distribución de componentes. Van a estar conectadas de cierta manera. Ya vamos a analizar porque hay que hacer un análisis de la manera en que están conectadas y de todos los datos que nos ofrecen los altavoces. Asimismo, vamos a tener seguramente un subwoofer, bass reflex quizá, con 2 componentes de 18 pulgadas conectados en paralelo y un amplificador previamente ya dedicado para este sistema, donde vamos a conectar de la siguiente manera. El subwoofer va a estar predispuesto ya para el canal A de este amplificador. El canal B se va a encargar de amplificar la bocina de medias graves. El canal C se va a encargar para la bocina de medias altas y el canal D para manejar los drivers de compresión. Ok, aquí es donde necesitamos hacer un análisis a conciencia de qué es lo que estamos conectando. Les aconsejo que escriban tal cual esto cuando recientemente vayan a ajustar un equipo. Conforme la práctica y la experiencia, esto se puede hacer quizá, digamos, de memoria o sin necesidad de escribirlo, pero una buena práctica realmente es tal cual escribirlo. Tenemos esta serie de componentes. Tenemos primeramente un driver de DAS Audio de modelo ND10, donde el fabricante nos dice que tiene una potencia continua o promedio o erróneamente llamada RMS, pero bueno, la dejé ahí por si alguien está más familiarizado con esta definición. Nos dice que tiene una potencia de 125 watts, una impedancia nominal de 8 ohms y una bobina de 4 pulgadas. El dato de la bobina por lo pronto es irrelevante. Sin embargo, estamos preparando un futuro webinar sobre limitadores, ya calcular limitadores en un procesador, y ahí sí va a ser relevante el tema del tamaño de la bobina para saber o darnos una idea de cuánta potencia es capaz de disipar este componente, por ejemplo, ¿no? Por eso lo dejé ahí para que nos vayamos familiarizando con esos datos. Haciendo un análisis de este componente, tenemos que van a ser 2 unidades por cada caja conectadas en serie, dando una impedancia por cada caja de 16 ohms, debido a que tenemos 2 drivers conectados en serie de 8 ohms, nos da una impedancia de 16 ohms. Asimismo, vamos a conectar 2 cajas en paralelo y obteniendo una impedancia final por vía de 8 ohms. Eso quiere decir que el amplificador es capaz de manejar esta impedancia sin mayor complicación. Avanzamos, tenemos una bocina de BNC Speakers de modelo 8NDL64, donde las especificaciones nos indicaban que tiene una potencia continua de 350 watts, con una impedancia nominal de 16 ohms y una bobina de 2.5 pulgadas. En nuestro gabinete tenemos 2 unidades por caja conectadas en paralelo, dando una impedancia por caja de 8 ohms con 2 cajas puenteadas desde luego en paralelo. Eso nos da una impedancia final por vía, es decir, la impedancia que va a ver el amplificador de 4 ohms. Entonces quiere decir que el amplificador perfectamente es capaz de manejar esta impedancia también sin mayor problema. Avanzamos, tenemos una bocina de 18 Sound de modelo 12MB700, con una potencia continua de 450 watts, una impedancia nominal de 8 ohms y una bobina de 3 pulgadas.
2 unidades por cada caja componen este gabinete, conectadas en serie, dan una impedancia de 16 ohms, y conectadas o en paralelo dos cajas, una con una impedancia final por vía, es la impedancia que ve el amplificador, de 8 ohms. Y finalmente nuestro subwoofer tiene componentes Celestion del modelo CF1840JD de potencia promedio de 1200 watts. Hay que ser un poco mesurados con estos datos de repente, pero vamos a pensar que así es. Entonces tenemos una impedancia nominal de 8 ohms por cada componente y una bobina de 4 pulgadas. Cada subwoofer se compone de 2 unidades conectadas en paralelo con una impedancia por caja de 4 ohms y en este caso va una caja por cada canal del amplificador con una impedancia, desde luego, de 4 ohms también. Ahora sí, tomamos todos estos datos y resolvemos finalmente cada uno de los BPL que van a necesitar estos componentes. Primeramente, con el driver se resuelve primero, como ya habíamos comentado, el circuito en serie, porque están conectadas en serie estos drivers dentro de la caja. Entonces resolvemos primero el circuito en serie, sería 8 ohms por 2 unidades, nos da una impedancia final o por caja de 16 ohms, y cada uno es de 125 watts. Entre los dos pueden disipar una potencia de 250 watts. Despejando esto en la fórmula, tendríamos que 250 por 2 por 16 nos da un resultado de 8000, y la raíz cuadrada de eso da 89.44, donde el BPL más cercano es el disponible, sería el de 83. Colocamos 83. Aquí en los agudos normalmente sí me voy al valor que esté un poquito por debajo del valor que me da el resultado del BPL. Es decir, si me dio en este caso 89, sí me suele ir al que esté antes, a menos que esté, digamos, no sé, que hubiera un valor de 90 volts, por ejemplo, en el BPL, bueno, lo pondría en 90. En este caso, el que después de 83 seguiría 101, prefiero quedarme en 83, asumiendo que normalmente los agudos entre la cadena de señal son los componentes que pueden ser más susceptibles a fallo, ¿no? El mode switch lo hemos puesto en modo soft para, insisto, mantener la forma de onda, digamos, no afectada o no recortada, y evitar en la medida de lo posible la distorsión armónica. La bocina de medios, en este caso, nos da un resultado de 74.83 volts, y hemos puesto un BPL, atención aquí, hemos puesto un BPL de 83 volts. Los que tienen experiencia con estos amplificadores recordarán que hay un BPL de 70. Y dirás, oye, ¿por qué no te fuiste a 70 y sí te fuiste a 83 en este caso? Bueno, aquí tampoco quiero caer, hablando no de agudos, sino ya de componentes, de bocinas que tienen una construcción más robusta, tampoco quiero caer en sobrelimitación, ¿ok? Poner un limitador de 70 volts también caería en sobrelimitar esta vía, ¿ok? Entonces también sobrelimitarla tampoco es buena idea. Me voy a 83 porque confío previamente también en los ajustes de limitadores que hice en mi procesador, ¿ok? Vamos a hacer un webinar posterior para eso, pero si todo va bien con tu procesador, si hiciste los cortes correctos, si hiciste una medición, si estás consciente que todo marcha bien en el procesador con los limitadores y todos los demás parámetros, entonces puedes irte, digamos, un valor relativamente más alto que lo que te salga en el resultado del BPL. Sin embargo, dense cuenta que he puesto aquí también el mode switch. El mode switch, recuerdan que tiene en soft, tiene esa curva que va disminuyendo progresivamente antes de llegar al pico máximo de voltaje. Entonces, tampoco estoy dejando tan a la deriva esta vía, ¿no? Entonces, se conjuntan las dos herramientas. La realidad es que a través de la experiencia también te vas formando un criterio donde pues vas como que identificando cuál es la manera más idónea de trabajar. Entonces les comparto eso. Tampoco es buena idea sobrelimitar. Solamente en el caso de los agudos, si de repente si tienes un valor más cercano hacia abajo, es mejor quedarse en el valor más cercano hacia abajo. ¿Ok? Ok, continuando con la bocina de 18 Sound, nos da, bueno, aquí hay un análisis porque tenemos conectadas en serie y esto cambia totalmente el resultado del BPL. Como están conectadas en serie, tenemos una impedancia final o por caja de 16 ohms
y entre las dos bocinas pueden disipar una potencia de 900 watts. Paréntesis rápido, ¿por qué no sumé la potencia y resolví el circuito de impedancia con la otra caja? Porque están conectadas en paralelo. ¿Recuerdan lo que les comenté? Un circuito en paralelo tiene la particularidad de que el voltaje se divide por igual en cualquiera de sus componentes. Entonces da lo mismo hacerla con una caja que con dos cajas. Considerar las dos cajas es bueno para saber que no estamos bajando de más la impedancia a lo que el amplificador soporta. Pero ahí en fuera nos podemos dar, o podemos hacerlo con una caja siempre y cuando estén conectadas en paralelo. El resultado va a aplicar exactamente igual. Entonces ya después de resolver o de despejar la fórmula, nos da un resultado de 169.7 volts. Esto quiere decir que de por sí el amplificador pues no es capaz de entregar la potencia pico suficiente para estos altavoces, por lo cual el BPL va abierto a todo con una posición en modo hard, ¿ok? Porque, bueno, ya en bajas frecuencias el modo hard sí es, digamos, recomendable. Y por último, bueno, las bocinas que están destinadas para los subwoofers, de igual manera, resolviendo la fórmula del BPL, nos da un voltaje final que soportan de hasta 138.56 volts, cosa que el valor más cercano que hay para ese resultado es 150, el previo sería 121, ahí volveríamos a caer en sobrelimitación, cosa que tampoco es tan buena idea, ¿ok? El modo, este caso, el modo switch, iría normalmente en hard. Y de esa manera resolvemos los BPL para un sistema. Puede irse esto poniendo más sencillo o más complicado dependiendo de qué tantos componentes estemos conectando en los amplificadores, pero bueno. Y finalmente, pues, este es cómo quedaría nuestro back panel del amplificador ya con todos estos BPL resueltos, con los modos de switch también ya posicionados de manera correcta, con nuestra ganancia en 38 decibeles, asumiendo que la salida de nuestra consola, la salida nominal, el nivel nominal de nuestra consola anda por ahí de más 4 dBus, algo así como 1.2 volts, y el valor en sensibilidad en voltaje que se acerca más a ese valor es el que se encuentra en 38 decibeles porque es 1.15. Entonces, ese es un buen arranque, creo yo. Todos estos datos son válidos siempre y cuando utilicemos la perilla del amplificador, digamos, a todo, ¿ok? Entonces, pues nada, señores, esto es la presentación de hoy. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas en la medida que nos permita el tiempo. Ya ha sido de por sí una presentación bastante larga. Agradezco de verdad a todos los valientes que se han quedado hasta esta parte de la presentación. De verdad que se les agradece mucho su tiempo. Entonces, vamos a pasar. Si alguien tiene una pregunta, ha sido demasiada información, lo sé, es bastante, pero era necesaria esa información previa también de la potencia continua y pico para tener una idea global de cómo funcionan los amplificadores. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Voy a ir leyendo de manera, primero tomar algunas de Zoom y luego de Facebook, las que alcancemos a leer. Vamos a ver. Tenemos primeramente del ingeniero Luis Peña. Dice, tú usas un número 2 para el cálculo de BPL. ¿Significa que tendríamos que calcular el BPL enfocándonos a la señal con la que alimentaremos al altavoz para considerar el factor de cresta adecuado? Sí, ingeniero, la realidad es que, bueno, esto se tomó de la manera global que se piensa de que los fabricantes de bocinas, más bien las potencias que tomamos de las hojas de especificaciones de los fabricantes están hechas normalmente, por ejemplo, los altavoces los prueban con ruidos rosas de 6 decibeles, mientras que los fabricantes, normalmente así lo consideramos, de los amplificadores son hechas, o esas pruebas son hechas con
señales senoidales, por ejemplo, en el caso de señales con un burst, donde pues tienen un factor de cresta de 3 decibeles. Esa diferencia de entre 6 y 3 decibeles a favor del amplificador nos da una diferencia de 3 decibeles, lo cual es una relación de 2:1. Por eso es que en la fórmula del BPL es implícito ese número 2, porque está tratando de igualar las mismas condiciones tanto del altavoz como del amplificador, y esa es una de las razones también por la cual se aconseja que un canal del amplificador sea del doble de potencia del componente para que el amplificador sea capaz de entregar la potencia pico del componente. ¿Ok? Ojalá haya ayudado la respuesta. Vamos a ver. Saludos, maestro. Mario Delgado nos pregunta, ¿por qué en los presets del Kendo y el M-Sub28 utilizaste 41 decibeles? Bueno, porque las pruebas que se hicieron en ese momento con respecto a las consolas, insisto, esto va dependiendo también mucho de la consola. Cuando entra en la cadena de señal, el procesador, también es otro componente que de repente hay que considerar, pero se hicieron, bueno, algunas pruebas. Cuando trabajaba en Melo, se hicieron algunas pruebas con algunas consolas. Se tenía ahí en ese momento una consola Mackie, si no mal recuerdo. Había también algunas pruebas con consolas Yamaha que tienen quizá un voltaje o el 0 dBu en voltaje un poquito más arriba. Entonces, por eso es que quedaba esa relación o en esa estructura de ganancia 41 decibeles. Después de las pruebas en la práctica, fue la que mejor iba para el sistema de Kendo y del M-Sub28. ¿Puede variar? Sí puede variar. Lo mejor es en hacer las pruebas por sí mismo, ya en la realidad, ¿no? Bueno, ingeniero Horacio pregunta, ¿con qué podemos calcular resonancias en un cajón? Bueno, es algo que no es de tanto de este tema, pero pues, se utilizan diferentes programas. Hay un software, por ejemplo, de Arta que ofrece algunas herramientas para poder hacer algunos mapas y poder ver resonancias en los gabinetes. Una pregunta más de Zoom. Vamos a ver. Sergio Alonso dice, buen día César, buenas tardes ya. ¿Qué factores o parámetros se consideran? ¿Qué tipo de amplificador sería el ideal para que un bajo o un subwoofer tenga una buena patada? Asumo que es una buena respuesta. Cuando compare un amplificador Crest CA12 para una caja con 2 bocinas de 18 versus 2XX18SP, creo que es de Electro Voice. Me gustó más la patada del Crest, bueno, el rendimiento del Crest. Ya comparábamos hace ratito con la analogía de poder tener dos automóviles. ¿Recuerdan la analogía primera de tener un automóvil de mayor capacidad y un automóvil de menor capacidad? Por ejemplo, cuando se le exija a uno de esos dos automóviles acelerar, pues tendrá la potencia suficiente para poder entregarla a para poder hacer un rebase, llevándolo al mundo del audio como tal. Un amplificador que tenga mayor potencia a la salida, sin duda será mejor para un determinado altavoz. No sé si en esos dos modelos que mencionas, uno sea de menor capacidad que otro, pero seguramente sí. Yo creo que ahí deberías ir considerando factores no solamente de la potencia, el factor damping, que también es algo importante a considerar, pero sobre todo que siempre mantengas una relación de que la potencia de tu bocina con respecto a la potencia de tu amplificador sea la mitad, o que el amplificador entregue el doble de potencia del componente a la misma impedancia. De manera global es así. Vamos a ver si alguien en Facebook tiene alguna otra pregunta. Miguel Herrera dice, ¿cuál es la conexión correcta para no dañar los equipos? Bueno, Miguel, la conexión es cualquiera de las que acabamos de ver. Lo primordial es que tengas en cuenta que no sobrepases la carga o no sobrecargues el amplificador por debajo de la impedancia mínima que este te especifica.
Siempre y cuando sea así y que tus componentes, pues digamos, estén conectados con las polaridades correctas, pues puedes usar cualquiera de las conexiones, ya sea en serie, en paralelo o mixta. No hay mayor complicación. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por acá. Dice, Gerardo Serrano dice, hola, buena tarde. Oye, cuando hay una bocina reparada, ¿hay mucha diferencia para aplicar estas fórmulas? Puede ser. Es muy probable cuando, bueno, hay dos maneras de que sea reparada. Una es que sea reparada con el kit original, cosa que mantendría nuestros cálculos del BPL seguramente sin mayor cambio. Y otra es que pues no ocupemos quizá los kits originales, es decir, la misma bobina, el mismo cono y que todos estos componentes que al final dan la respuesta o el sello o la huella digital de esta bocina, pues podrían cambiar en un momento dado los valores que idealmente debería llevar el BPL. Principalmente en temas de impedancia, si la bocina después de repararse no fue terminada con la misma impedancia que como viene de fábrica, pues ya de entrada nuestros cálculos de BPL van diferentes. Vamos a ver si hay un par de preguntas más para no alargar tanto este video. Vamos a ver. Ok, creo que aquí en Zoom son todas. Estamos ya despidiendo esta transmisión. De verdad, muchas gracias a todos los que se han conectado. Vamos a ver si en Facebook hay alguna otra pregunta. Caray, mucha gente. Muchísimas gracias de verdad por conectarse, por compartir su tiempo esta tarde. Ya casi despidiéndonos, pues aprovecho para también desear que se encuentren y nos encontremos bien en estos tiempos complicados. Creo que son todas. Igber Pineda pregunta si vas a usar limitadores en el procesador anterior al amplificador, ¿para qué nos servirían los BPL? Bueno, es una muy buena pregunta realmente, Igber. Realmente el limitador, el BPL, es un limitador adicional a nuestra cadena de señal. No todos los procesadores de audio, digamos, de cierta categoría o de cierta gama, incluyen los dos limitadores que idealmente debería de llevar un altavoz. Haciendo rápidamente una remembranza rápido de los altavoces, los principales fallos que pueden ocurrir en un altavoz es un fallo mecánico, es decir, por la sobreexcursión del cono, o un fallo por temperatura, lo que ya hablábamos de todo esto de la compresión por potencia. Y hay dos limitadores, uno dedicado para cada tipo de fallo, los limitadores RMS, que están enfocados a mantener la temperatura de la bobina en rangos seguros de operación, mientras que el limitador pico, como el que acabamos de calcular, está enfocado para también mantener de manera segura el rango operativo, el rango mecánico, el movimiento mecánico de nuestro altavoz. Si fuera el caso que nuestro procesador no tuviera un limitador pico como tal, pues definitivamente esta herramienta es de mucha ayuda para mantener de manera segura el movimiento del altavoz. Si fuera así, bueno, un limitador o una cadena adicional o un elemento adicional en nuestra cadena de señal, pues mantendría un nivel de seguridad todavía más alto para no incurrir en daños en nuestros altavoces, siempre y cuando, insisto, no sobrelimitando la capacidad o el voltaje que se le puede llegar a entregar a un altavoz. ¿Ok? Todo esto va o aparece en las fórmulas del BPL. ¿Ok? Tenemos gente, ingeniero Rubén, muchísimas gracias. Gabriel de Argentina, Ulises García de Acapulco, muchos saludos, señor. Liliana Guadalupe, muchas gracias. Ok, parece que son todas las preguntas. Javier Jacobo tiene una pregunta, dice, ¿qué bocina nos da una mejor eficiencia, marca y modelos? Caray, Javier, no lo sé, depende la situación. Hay marcas muy populares en el mercado, ya mencionábamos algunas, no tengo ningún problema en decirlas, como BNC, como 18 Sound, RCF también tiene componentes,
Beima. Tuve la oportunidad de medir algunos componentes de Beima, muy bien, muy bien. Pero la realidad es que depende la aplicación que vayas a utilizar. Sería bueno que después de esta charla regresaras el video y vieras alguna de las especificaciones que comentamos para ver principalmente la sensibilidad, las potencias también, el porcentaje de eficiencia, que también es un número importante. Chavita Morán, ¿cuánto vas a hacer la siguiente intervención? No lo sé, realmente me llevó algo de tiempo preparar esto, pero espero pronto, ya he iniciado con lo de los limitadores, espero pronto vernos nuevamente. Ok, parece que son todos. Saludos de verdad a todos los camaradas, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, agradezco su tiempo. Hemos llegado a al final de esta presentación. Cuídense mucho, mantengámonos a salvo y esperamos todos, de verdad esperamos todos vernos de nuevo allá afuera en el show, en los ajustes. Y pues nada, manténganse a salvo. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y cuídense mucho. Chao.